Buenos días para todas las personas que a esta hora se conectan a nuestro espacio diario de charlas con Actualícese a través de nuestras diferentes redes sociales, nuestro canal de YouTube, Actualícese Video, nuestra página de Facebook. La invitada a esta hora del día, la doctora Mónica Patricia Alonso, contadora pública, especialista en revisoría fiscal en un contexto internacional y en gerencia tributaria. Curso intensivo de Derecho Tributario Internacional de la Universidad Austral de Buenos Aires. Certificación internacional en normas de auditoría por el ACNCA de Londres. Certificación internacional en presentación de información financiera internacional de la misma institución. Socia representante legal de Acerto Asesores Consultores Limitada, asesora tributaria, contable y revisora fiscal. Tema que nos trae para el día de hoy: reconocimiento y medición en uso de recursos de cooperación internacional. Saludamos también al doctor José Hernando Zuluaga, CEO de Actualícese. Doctor Zuluaga, buenos días, y tiene usted la palabra. Buenos días, Carlos. Buenos días, doctora Mónica Patricia. Tengo que agradecerle mucho su presencia, porque a todos los que quieren contribuir con nuestros comunes socios, amigos, copartícipes en conocimientos, contadores, auditores, revisores fiscales, economistas, administradores, técnicos y tecnólogos, les interesa. Y este tema que usted va a trabajar me parece bien interesante. No hemos tenido muchas conferencias sobre este tema, de manera que esperamos su contribución con sus conocimientos a la comunidad a la cual me he referido. Muchas gracias, doctora Mónica Patricia, y le agradezco mucho y puede iniciar. Doctor José Hernando, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es y será un honor este espacio que ustedes nos brindan para poder difundir nuestros conocimientos, para poder compartir con toda la comunidad contable y empresarial estos conocimientos acerca de las entidades sin ánimo de lucro, pues que no pretendemos en ninguna medida decir que tenemos la verdad absoluta, pero sí queremos hacer una aproximación a lo que tenemos actualmente en la normatividad tributaria y contable en Colombia. Entonces, mil y mil gracias de verdad por todo su apoyo y por este espacio y por esta labor tan bonita que desarrolla Actualícese en pro de todos los contadores y en pro de toda la clase empresarial colombiana, que espero que algún día tenga un gran reconocimiento en el país. Entonces, con el permiso de ustedes, con el permiso del equipo de Actualícese, de Carlos, de José, entonces me permito a compartir la pantalla para presentar las diapositivas. ¿Está bien? Adelante, doctora, bien pueda. Gracias. Entonces, por favor, ¿me puedes confirmar si están viendo la pantalla? Sí, ahí ya está saliendo. Lo podría colocar entonces en el modo de presentación, que salga entera la diapositiva. Perfecto, muy bien. Listo. Entonces, gracias, Carlos, muy amable. El tema para el día de hoy es reconocimiento y medición en uso de recursos de cooperación internacional, pero antes de lanzarnos al tema técnico, vamos a hacer como una especie de sensibilización frente al tema de lo que es la cooperación internacional. Una aproximación al tema de lo que es la cooperación internacional. Esta es la última y tercera charla de un ciclo de conferencias que hemos desarrollado en Acerto, Asesores Consultores Limitada, pues con el fin de hacer nuestra contribución a las entidades sin ánimo de lucro en cuanto a temas tributarios y contables, y también pues con el ánimo de promover, de promocionar un programa de acompañamiento tributario y contable para las entidades sin ánimo de lucro que estamos llevando a cabo en nuestra firma Acerto Asesores Consultores Limitada. Entonces, ¿qué es la, perdón, un segundo? Vamos entonces a ver qué es la cooperación internacional.
Listo. Entonces ya vamos a colocarlo acá a manera de presentación. Entonces, comencemos por saber qué es la cooperación internacional. Y la cooperación internacional es la necesidad de preservar por parte de los estados los principios universales de solidaridad entre los pueblos, de respeto y protección de los derechos humanos y de la búsqueda de mejores condiciones y mayores recursos que brinden al hombre o a los seres humanos un bienestar, una sensación de bienestar conforme a su dignidad humana, siendo que este es el fin último que persigue o es la razón de ser de la existencia, no solamente de los seres humanos, sino también de los pueblos y de las naciones. Entonces, la humanidad como que ha entendido que es supremamente importante, pues primero que todo, poder vivir en paz. Y la convivencia en paz nos permite poder tener relaciones, no solamente relaciones personales, sino también relaciones comerciales. Estas relaciones comerciales son las que nos permiten poder tener una mayor calidad de vida, poder tener acceso a servicios, a bienes que de pronto no podemos tener en nuestra nación, en nuestro país. Entonces, en esa interacción y en esa búsqueda de la protección de los derechos humanos y de unas mejores condiciones de vida, es que nace la cooperación internacional. De hecho, nuestra Constitución Política, en su artículo 9, lo ha contemplado, lo ha consagrado, y se dice que las relaciones del Estado colombiano se fundamentan en la soberanía y en el respeto y autodeterminación de los pueblos. Entonces, mire que Colombia hace énfasis a que es un Estado soberano, a que tiene autodeterminación, pero también reconoce los principios del derecho internacional. Y dice, y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Entonces, acá de presente se pone en la Constitución Política que para que el derecho internacional aplique en Colombia, pues primero tiene que ser aceptado en Colombia, debe ser incorporado al derecho interno, pero otra cosa que también llama la atención en esta redacción es que ya desde la Constitución Política, que es nuestra Carta Magna, que es una norma de rango superior, ya Colombia reconoce que acepta el derecho internacional, que lo acepta, que lo reconoce como un hecho. O sea, acepta que Colombia tiene la necesidad también de integrarse a organismos y a organizaciones internacionales en pro de esos principios fundamentales como el respeto de derechos humanos, como mejoramiento de las condiciones de vida, de la calidad de vida, de salvaguardar la protección de la vida. Colombia lo ha entendido a través de la Constitución. Muy bien lo dice la Corte Constitucional en una sentencia de demanda de inconstitucionalidad y dice, esto significa ni más ni menos que nuestro país se acoge en un todo a los principios del derecho internacional que han sido aceptados, no solo dentro de los tratados públicos, ya sean estos bilaterales o multilaterales, sino también a aquellos tratados que se dan por la costumbre, lo dice la Corte Constitucional en Colombia. Entonces, aquí poco a poco pues vamos viendo cómo es que a partir de estos convenios y de esta necesidad de relaciones entre países es que empieza a formarse lo que se conoce como el derecho público internacional. Entonces, esa necesidad de tener relaciones, de generar tratados, convenios, ¿sí? Nacen unas figuras que conocemos como organismos internacionales u organizaciones internacionales. Y el mayor ejemplo de organización internacional que tenemos es la Organización de las Naciones Unidas, que es tal vez la entidad más grande que congrega a la mayoría de países del mundo.
Entonces, ¿por qué traigo a colación el término organismo internacional? ¿Por qué me dediqué a una diapositiva a hablar de lo que es un organismo internacional? Porque este término o este tipo de entidades o de este tipo de entidades se deriva un tratamiento tributario especial en Colombia. Por eso tenemos que hablar de los organismos internacionales. Pero dentro de todo el lenguaje del derecho internacional, se habla de organismos internacionales y se habla de organizaciones internacionales. Entonces, como para tratar de dirimir de pronto o de explicar o de darle alcance a estos términos, la oficina de la asesora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un concepto en el cual determinó que el término organismo internacional y organización internacional es similar, ¿sí? Para los efectos de su calificación dentro del derecho público internacional, ¿sí? Básicamente, estos organismos o estas organizaciones internacionales se encuentran compuestas por estados o por países de todo el mundo. Y estos organismos o estas organizaciones, a su vez, se encuentran unidas, se encuentran relacionadas unas con otras. Ejemplo, podemos ver el organismo de energía atómica y este organismo de energía atómica que está compuesto por varios países, a su vez pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Pero para efectos de ubicarlos dentro de ese concierto internacional, la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que el término organismo internacional y organización internacional era similar, ¿sí? Ya en una diapositiva más adelante vamos a ver por qué hago énfasis a este término. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué alcance tiene esta figura de organismo internacional para efectos tributarios en Colombia. Entonces, a partir de todos estos tratados que buscan el bienestar de los seres humanos del mundo, ¿sí? A partir de la necesidad de esa cooperación internacional, entonces surgen esas ayudas que se reciben, porque de alguna manera los países desarrollados buscan o propenden que los países menos desarrollados puedan lograr y puedan alcanzar unos estándares de vida similares a los que ellos tienen, ¿no? Y se ha entendido, y muchos países han entendido, que en la medida en que haya bienestar social, hay paz en el mundo, y en la medida en que haya paz, hay progreso. Y en ese entendimiento nace lo que se llama la cooperación internacional y nace lo que se llaman las donaciones no reembolsables, ¿sí? O que son este tipo de ayudas. Entonces, cuando nosotros vemos el término donación no reembolsable, que proviene de una cooperación internacional, buscamos dentro de nuestro ordenamiento jurídico y nos encontramos en que no existe una regulación para este tipo de cooperación. Entonces, ¿qué hace el legislador? El legislador lo que hace es que dice, bueno, como no existe una regulación específica, entonces busquemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico qué es lo que más se le parece a este tipo de ayuda. Entonces, buscando lo que más se parece, encontramos en Colombia el famoso contrato de donación. Y el contrato de donación se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política en el artículo 62 de la Constitución, ¿sí? Y recordemos que es una donación. Una donación es un acto liberal, digamos, un acto que es de mera liberalidad por parte de una persona que da, que la entrega, que la ofrece y la da, ¿sí? Y en ese sentido, pues se requiere de otra persona que la recibe, que la acepta, ¿sí? Pero la donación tiene implícita como un fin social, una condición de tipo social,
¿sí? Un interés común. Entonces, por eso, en nuestro ordenamiento jurídico, cuando nosotros tenemos este tipo de ayudas de cooperación internacional no reembolsables, tenemos entonces que irnos al artículo 62 de la Constitución Política de Colombia, que nos determina que las donaciones entre vivos o testamentarias, dice, hechas conforme a la ley para fines de interés social, no puede ser variado ni modificado por el legislador, a menos que el objeto de la donación desaparezca. Entonces, miren que la misma Constitución aquí ya nos marca también una condición, y es que ni siquiera el legislador puede variar, puede cambiar el destino de esa donación que viene dado por parte del donante. O sea, hay que respetar esa destinación que le quiere dar al donante, obviamente siempre y cuando sea para un fin legítimo, para un fin lícito, y que esté revestido del interés común y de la ayuda comunitaria y de acceso a la comunidad. También dice el artículo 62 que el gobierno fiscalizará el manejo y la inversión de tales donaciones. Ya vamos a ver cómo se hace esa fiscalización y ese control de las donaciones. Entonces, también traigo a colación el artículo 1443 del Código Civil, que dice que la donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que la acepta. Entonces, miren que esa es otra característica de las donaciones, que es un acto totalmente gratuito, libre, espontáneo de la persona o entidad que la da, ¿sí? Irrevocable. O sea, ya una vez promete y una vez ya la entrega, ya no se puede arrepentir y no puede decir, oiga, devuélvame la donación, porque por eso dice es un acto gratuito e irrevocable, ¿sí? Por parte de la persona que lo entrega, pero de otro lado hay una persona que acepta que recibe estos bienes o estos recursos, ¿sí? Otra característica de las donaciones es que la donación no exige una contraprestación, porque si una entidad entrega una donación, pero a cambio recibe un bien o recibe un servicio para provecho propio, entonces no estamos en presencia de una donación, estamos en presencia de una prestación de servicios. Distinto es que quien entrega la donación le pone una destinación específica de beneficio común para una comunidad, ¿sí? Pero miren que no hay una contraprestación directa del que entrega la donación en el sentido de obtener un beneficio propio. No existe esa contraprestación, porque si existiera, les repito, dejaría de ser una donación. Entonces, en ese sentido, por eso la donación tiene que ser gratuita y no admite contraprestación directa, que es distinto a que tenga una destinación específica de beneficio común. Bueno, entonces, ya vamos poco a poco como decantando el tema. Ya hablamos de la cooperación internacional, ya hablamos de los organismos internacionales que ante todo son entidades de carácter público internacional, que ahí es donde quiero hacer el énfasis y ya les voy a decir por qué. Ya hablamos de cuál es el tratamiento de esta cooperación internacional que se recibe en Colombia, el cual es el de una donación, ¿sí? Y ahora vamos a hablar, porque acá la misma Constitución nos está diciendo, el Estado colombiano fiscalizará la manera como se manejan estos recursos. Y en ese sentido, tenemos una entidad, aquí entra en escena una entidad que se encarga de la gestión, control, manejo de esos recursos, es la que conocemos como APC Colombia, que es la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, ¿sí?
Esta Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia es una entidad que se encuentra adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia, ¿sí? Su objetivo es gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba y que otorgue el país, porque Colombia, pues al formar parte de este concierto internacional, Colombia también puede dar y puede ofrecer recursos de cooperación internacional, puede donar también, ¿sí? Entonces, la APC es esta entidad que se encarga de controlar y de canalizar los recursos de cooperación internacional. Porque además esta agencia atiende objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, miren que hay una gran influencia por parte de la Presidencia de la República en el sentido de que la cooperación internacional a través de esta entidad APC Colombia se canaliza a esos programas o a esos planes que ya tiene el gobierno colombiano establecidos en cuanto a programas de tipo social, ¿sí? Y a su vez que se encuentren concatenados, coherentes, incorporados dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, mire que hay una relación intrínseca, ¿sí? Entre los recursos de cooperación internacional que se reciben y la política interna, digamos, en cuanto a programas de desarrollo social que tiene el gobierno nacional. Esta entidad antiguamente pues se conocía como Acción Social y a través del decreto 4152 de 2011 se llamaba así, ¿no? Agencia de Acción Social y Cooperación Internacional, pero en el año 2011 a través del decreto 4152 esta Agencia de Acción Social se escinde y se crea la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, que comúnmente la conocemos como APC Colombia. Y como les digo, aparte de gestionar, canalizar, orientar la cooperación internacional, en la práctica su función se materializa a través de llevar el registro de toda la cooperación internacional que ingresa a Colombia. Y por eso, en este sentido, todas las entidades sin ánimo de lucro, y de hecho, esta obligación ya fue consagrada en el Estatuto Tributario, o sea, ya le dieron como un carácter obligatorio a través de la incorporación en el Estatuto Tributario, y por eso todas las entidades sin ánimo de lucro, tales como fundaciones, corporaciones, asociaciones, así como las demás entidades que se encuentren dentro del régimen tributario especial, que hayan sido admitidas en el régimen tributario especial, con carácter obligatorio, dice el artículo 364-4 del Estatuto Tributario, dice, con carácter obligatorio deberán registrar todos los recursos de cooperación internacional, sea pública o privada, que se reciben o ejecuten en Colombia, ¿sí? Entonces, miren que aquí hay una situación a la que debemos prestarle una especial atención, porque normalmente se ha creído que lo que pasa por APC Colombia son los recursos de cooperación internacional que vienen de organismos y organizaciones internacionales de carácter público, pero no. Acá la norma me está diciendo, mire, la función de APC es canalizar y es registrar toda la cooperación internacional, sea pública o sea privada, no importa de dónde venga, no importa de dónde venga, hay que registrar todos estos recursos o estos convenios de cooperación internacional, hay que registrarlos en la APC, hay que hacer la operación de registro allí, hay que cumplir con esa función de registro allí, no importa de dónde venga la cooperación. Entonces, esto es importante
que lo tengamos en cuenta porque muy probablemente muchas entidades sin ánimo de lucro están recibiendo recursos de cooperación internacional de entidades privadas y no los están registrando en APC Colombia. Bueno, entonces una vez ya tenemos claro que todos los recursos de cooperación internacional de manera obligatoria, sea pública o privada, tienen que ser registrados en APC y que quiénes son las entidades que tienen que hacerlo. La norma le habla de manera específica a las entidades sin ánimo de lucro, pero claro, ¿cuál es la lógica de esto? Pues son las entidades sin ánimo de lucro las que están preparadas y las que han sido diseñadas y creadas para poder recibir donaciones, porque una entidad que pertenece al régimen mercantil, una entidad lucrativa, estas entidades no pueden recibir donaciones o no están preparadas para recibir donaciones, no fueron creadas para ello. En cambio, las entidades sin ánimo de lucro, por su naturaleza no lucrativa, están diseñadas para que puedan recibir donaciones y por eso son estas las llamadas a recibir estos recursos de cooperación internacional y por eso el artículo 364-4 le habla a las entidades sin ánimo de lucro y le dice, oiga, con carácter obligatorio, ustedes, entidades sin ánimo de lucro, sean fundaciones, corporaciones, asociaciones y todas las demás que hayan sido admitidas en el régimen tributario especial, deben registrar sus recursos en APC Colombia, en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Bueno, ya haciendo como esta breve sensibilización frente al tema de la cooperación internacional, entonces ya comenzamos a entrar en materia en cuanto a los aspectos tributarios y contables de los recursos de cooperación internacional, ¿sí? Entonces, primero que todo, pues no debemos perder de vista que la naturaleza de las entidades sin ánimo de lucro, como su nombre bien lo dice, es ser no lucrativas, ¿sí? Ser no lucrativas. Y en principio estas entidades deben pertenecer al régimen tributario especial. Sabemos de muchas entidades que pues evaluaron su situación y llegaron a la decisión que no querían pertenecer al régimen tributario especial y se salieron del régimen tributario especial. Y sobre este punto, ya Juan Guillermo, socio de nuestra firma, ya dictó una charla sobre este tema. Pero independiente de que la entidad sin ánimo de lucro no pertenezca al régimen tributario especial, esto no hace que pierda su naturaleza de no lucrativa. Entonces, la naturaleza no se pierde, así el régimen en renta sea un régimen ordinario. Eso es algo que no podemos perder de vista, que no pierde su naturaleza de no lucrativa. Es decir, ¿qué significa esto? Que el hecho de que la entidad no lucrativa en renta pertenezca al régimen ordinario, esto no significa que puedan repartirse las utilidades. Esto no significa que renuncie al desarrollo de sus actividades meritorias, ¿sí? El régimen en renta no significa que pierda su naturaleza. Entonces, esto es algo que pues debemos tener en cuenta, que la naturaleza de no lucrativo hace referencia a que persigue un interés social, a que desarrolla una actividad meritoria y a que no puede repartir sus excedentes, ¿sí? Bueno, el objeto de las entidades sin ánimo de lucro, como lo acabo de mencionar, es el desarrollo de actividades meritorias siempre y cuando sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad. Entonces, interés general es decir, que irrigue a una comunidad o que irrigue a un gran número de personas y que la comunidad tenga acceso, que no haya cortapisas, que no haya obstáculos para acceder a estos beneficios que otorgan. Es otra cosa muy importante que no podemos perder de vista, porque hay entidades sin ánimo de lucro que han sido creadas, constituidas para beneficiar a un grupo específico de personas de una manera tal vez muy privada. Ejemplo, una entidad X decide
crear un colegio, construir un colegio para los hijos de los trabajadores de la empresa. Entonces, constituyen el colegio, entonces utilizan o se valen de una de las actividades meritorias, que es la educación, que es la primera actividad meritoria dentro del listado de actividades meritorias, y digamos que se pueden valer de esta actividad de educación. Entonces, en aras de brindar educación a los hijos de sus trabajadores, construyen un colegio bajo la figura no lucrativa de una entidad o bajo la forma de una entidad sin ánimo de lucro, pero el beneficio se da única y exclusivamente a los hijos de los trabajadores de esa entidad. Entonces, ahí no podemos decir que hay un interés general y que hay acceso a la comunidad, porque está limitado a los trabajadores de esa empresa o de esa entidad. Entonces, en ese sentido, no podemos decir que la entidad sin ánimo de lucro desarrolla una actividad meritoria. Deja de ser meritoria cuando la actividad la desarrolla de manera exclusiva para un grupo de personas. Entonces, ahí deja de ser meritoria la actividad de esa entidad sin ánimo de lucro. Bueno, sobre este tema ya habló un poco más en profundidad Juan Guillermo en la primera charla de este ciclo de conferencias. Bueno, las actividades meritorias son 13 que se encuentran consagradas también en el Estatuto Tributario y acá las estamos viendo en pantalla. Dentro de, pues, de las actividades, como estamos viendo acá en pantalla, tenemos educación, salud, cultura, ciencia, tecnología e innovación, actividades de desarrollo social. Mire que aquí en actividades de desarrollo social entran muchísimas actividades, es una manera general de incorporar muchas actividades que no tienen nombre propio. Actividades de protección al medio ambiente, prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco, atención y tratamiento a las personas consumidoras, promoción y apoyo a las actividades deportivas definidas por la Ley 181 de 1995, actividades de desarrollo empresarial. Mira que estas actividades de desarrollo empresarial ahora están muy de moda porque digamos que la filosofía de muchas entidades o de muchos organismos internacionales que entregan recursos de cooperación internacional es enseñar a pescar y no regalar el pescado. Entonces, se ha puesto muy en boga esto de las actividades de desarrollo empresarial y es ayudarle a otras entidades sin ánimo de lucro, ayudarles a que sus pequeños emprendimientos sean autosostenibles, sean rentables y en esa medida pueda beneficiar a una comunidad y le pueda mejorar sus condiciones de vida. La promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales definidos por las Naciones Unidas, por supuesto, es una actividad meritoria. Actividades de promoción y mejoramiento de la administración de justicia, promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro, que también es válido que una entidad sin ánimo de lucro apoye a otras entidades sin ánimo de lucro, y actividades de microcrédito en los términos del artículo 39 de la Ley 590 del año 2000. Entonces acá estamos viendo en pantalla cuáles son estas 13 actividades meritorias que pueden desarrollar las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, ya puestos en contexto de lo que es la cooperación internacional, de por qué surge la cooperación internacional, de por qué tenemos unos recursos de cooperación internacional que recibimos a través de unos organismos y organizaciones internacionales. Ahora sí, vámonos a la parte técnica de ver cómo se manejan estos recursos de cooperación internacional. Entonces, en este sentido, tenemos o vamos a ver cuál sería el tratamiento contable o cuáles son los aspectos contables de estos recursos de cooperación internacional y cuáles son los aspectos tributarios de estos recursos de cooperación internacional. Entonces, en este sentido, podemos recibir recursos condicionados o recursos no condicionados. Si una entidad sin ánimo de lucro en Colombia
recibe unos recursos de cooperación internacional sin ninguna condición, entonces la norma internacional, la norma contable internacional, me dice que yo tengo que tratarlo de acuerdo a la norma de subvenciones. Acá les quiero hacer una pequeña aclaración. A través de la ley 1314 del 2009, Colombia decide adoptar estándares internacionales de información financiera y decide adoptar las normas de aseguramiento. Entonces, a través de la ley 1314 del año 2009 se abre la puerta a estos estándares internacionales y precisamente se le da el ingreso a los estándares internacionales porque Colombia entra a formar parte de una organización internacional que se llama la OCDE. Y si Colombia estaba interesada en formar parte de esta organización internacional, pues tenía que ceñirse, plegarse, acondicionarse a unas normas y a unos requisitos establecidos por la propia OCDE para poder pertenecer a ella, ¿sí? Y parte de los tantos requisitos que Colombia debía cumplir para poder ingresar a este grupo, a esta organización, era incorporar, era adoptar las normas internacionales de información financiera. Colombia, siento yo que hizo como la fácil en el sentido de decir, bueno, las normas internacionales de información financiera son aplicables a todas las entidades obligadas a llevar contabilidad y a todas las entidades que cuando no estén obligadas a llevar contabilidad, lo quieran hacer. Entonces, claro, cuando la norma de manera general dice a todas las entidades obligadas a llevar contabilidad, por ahí derecho metió a las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Porque las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a llevar contabilidad. Entonces, eso dejó a las entidades sin ánimo de lucro con la obligación de adoptar las normas internacionales de información financiera. Pero como su nombre bien lo dice, las normas internacionales de información financiera tienen un carácter netamente financiero, ¿sí? Porque a la norma internacional le interesa medir qué tan productiva, qué tan rentable es una entidad. Entonces, estas normas realmente fueron diseñadas para las entidades de tipo mercantil, no fueron diseñadas para las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, por eso digo, Colombia hizo la fácil porque metió a todo el mundo y metió a las entidades sin ánimo de lucro en esa camisita de la norma internacional cuando realmente no les aplicaba. Lo curioso de este tema es que en el Reino Unido, que es la casa matriz de las normas internacionales de información financiera, en el Reino Unido no obligan a las entidades no lucrativas a que utilicen las normas internacionales de información financiera. Y esto inclusive ha sido consultado al Consejo Técnico de la Contaduría Pública y curiosamente, digo yo, curiosamente, no ha habido como una posición de replantear por qué una entidad sin ánimo de lucro está obligada a adoptar normas internacionales. Esto no, como que no ha habido un interés allí, me imagino yo también por uniformidad y por practicidad, ¿sí? Y en este sentido, más bien, lo que el Consejo Técnico ha conceptuado es que como no existe, porque lo reconoce para poder dar la orientación, el Consejo Técnico a través de sus múltiples conceptos ha reconocido que como no existe dentro de las normas internacionales de información financiera, ni siquiera, o sea, no en las plenas y tampoco en la de pymes, ni ninguna de las 35 secciones de pymes, existe una sección o una norma que le hable directamente a las entidades sin ánimo de lucro, a las entidades no lucrativas, como no existe. Entonces dicen, bueno, acomodémonos con una que se parezca, ¿sí? ¿Y cuál es la que nos permite más o menos acomodarnos? Y esa norma que nos permite más o menos acomodarnos en el caso de las entidades sin ánimo de lucro que aplican la NID para pymes es la sección 24, que se llama subvenciones del gobierno, y en el caso de las entidades que aplican las normas plenas es la NID 20.
que se llama Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales. Pero es que una entidad sin ánimo de lucro, como es sin ánimo de lucro, pues está diseñada para recibir donaciones y no siempre las donaciones son del gobierno. Es mejor, casi nunca son del gobierno, excepto estas excepciones de pandemia con lo del PAEF, que ni siquiera fueron tampoco exclusivas para las entidades sin ánimo de lucro y tampoco ni siquiera fueron tratadas como donaciones. En la vida real, en la práctica, casi nunca las donaciones son del gobierno, o son muy pocas, sí las hay, no digo que no, sí hay ayudas, pero no es el grueso de lo que reciben o recibían las entidades sin ánimo de lucro hasta antes de que quitaran la deducción de las donaciones a partir de la ley 1819 del 2016. Entonces, ya puestos en contexto de que nos tocó acomodarnos con la sección 24 de la NIF para pymes y con la NIF 20 de las normas plenas, ya puestos en este contexto, entonces, ¿cómo debe reconocer una entidad sin ánimo de lucro los ingresos cuando no hay una condición? ¿Sí? La norma habla de condición de rendimiento, pero pues nosotros debemos equiparar ese término rendimiento a una condición de ejecución, a una condición de ayuda a la comunidad, cuando no tiene una condición. Entonces, cuando una entidad sin ánimo de lucro que está diseñada para recibir estos recursos, recibe recursos sin condición, entonces la norma o los conceptos del Consejo Técnico nos dicen, recíbala directamente al ingreso, como un ingreso de actividades ordinarias. ¿Sí? ¿Y por qué como un ingreso de actividades ordinarias? Porque a eso se dedica. Esa es su actividad, a desarrollar actividades sociales y comunitarias. Entonces, por eso se recibe como un ingreso, o estos recursos se reciben directamente al ingreso como un ingreso de actividades ordinarias. ¿Sí? ¿Qué pasa en el lado tributario? ¿Qué pasa en la parte tributaria con estas donaciones que no tienen condición? Entonces, la norma tributaria dijo lo mismo. No, pues reconózcalo de acuerdo a como lo dicen los marcos técnicos normativos, ¿sí? Entonces, y lo dijo clarito, las donaciones que no tengan condición por parte del donante, regístrenlas directamente al ingreso. Y listo. Ahí no tenemos ningún problema y tanto la norma contable como la norma tributaria, en cuanto al reconocimiento de las donaciones que no tienen condición, es igual. Es decir, las vamos a reconocer al ingreso. Bueno, pero ¿qué pasa cuando la donación tiene una condición? ¿Qué es lo que se estila? ¿Qué es lo que se usa con los recursos de cooperación internacional? Que el donante le pone una condición porque además, como bien lo veíamos, esta ayuda internacional está intrínsecamente relacionada con unas líneas de trabajo de gobierno, con unos planes de gobierno. Y en ese sentido, cuando se reciben este tipo de donaciones condicionadas, la norma contable me está diciendo, tan pronto usted la reciba, como tiene una condición, regístrelas en el pasivo. Se deben registrar en el pasivo. Pero a medida que usted vaya cumpliendo con la condición, la norma dice a medida que vaya cumpliendo con las condiciones de rendimiento, pero eso de condiciones de rendimiento tiene que entenderse como que a medida que usted vaya ejecutando el proyecto de cooperación, a medida que usted vaya cumpliendo con la condición de ejecución de ese proyecto comunitario, por decirlo de alguna manera, a medida que se va cumpliendo, lo va reconociendo en el ingreso, ¿sí? Entonces, es usual ver a las entidades que nunca tocan la cuenta del ingreso y nunca tocan la cuenta del gasto. Nunca, ¿sí? Y hay que reconocer la ejecución en los ingresos y en los gastos de manera simultánea y el efecto es cero, pero hay que hacerlo. Hay entidades que dejan todo en la cuenta 28 y de la cuenta 28 ejecutan y hasta ahí llegan. Y se les olvida la otra parte del reconocimiento
que deben hacer tanto en el ingreso como en el gasto. Bueno, esto en la parte contable. Ahora vámonos a la parte tributaria. Aquí sí hay una pequeña diferencia. Aquí hay una pequeña diferencia. Y es que cuando este recurso de cooperación internacional, que está equiparado a una donación, se recibe con condición, la norma tributaria me dice, regístrela directamente en el patrimonio fiscal, ¿sí? La verdad, esta es la hora y yo todavía no comprendo la razón por la cual la norma tributaria dijo que se fuera para el patrimonio, porque nosotros entendemos que lo que está en el patrimonio ya es algo propio, es algo mío, es algo que ya le pertenece a la entidad, ¿sí? A mí se me hace mucho más coherente el manejo por el pasivo, pero la norma tributaria dijo, no, me lo registra en el patrimonio. Entonces, acuérdense que las entidades sin ánimo de lucro también están obligadas a llevar ese sistema de control de diferencias entre las normas contables y las normas tributarias. Ellas no están exoneradas de esa obligación. Las entidades sin ánimo de lucro que pertenecen al régimen tributario especial, ojo, hago la salvedad, ¿sí? Porque pertenecen a un régimen de renta que es el régimen tributario especial. Entonces, este tipo de entidades, acuérdense que tienen que llevar ese registro, esa conciliación contable y fiscal de las diferencias entre la aplicación de las normas contables y la aplicación de las normas tributarias. Entonces, mientras contablemente esta donación condicionada yo la registro en el pasivo, tan pronto la recibo, fiscalmente esta donación condicionada se debe registrar en el patrimonio fiscal. Adicionalmente, dice la norma tributaria, para ser usada la donación y sus rendimientos en las actividades meritorias. Entonces, aquí viene otro rompimiento a lo que tradicionalmente hemos tenido, como una fisura, digo yo, a los conceptos tradicionales del manejo del patrimonio, porque tradicionalmente entendemos que el patrimonio se queda ya quietico y solamente el máximo órgano lo puede tocar, ¿sí? Fíjense que tradicionalmente y en las entidades de tipo mercantil uno nunca toca el patrimonio, uno nunca hace un registro de patrimonio de manera usual, de manera regular. El patrimonio se queda ya quieto y solamente por allá a comienzos de año cuando se suple o se surte, mejor dicho, el proceso de rendición de cuentas, es ahí en ese instante, casi que el único instante en el cual se toca el patrimonio de la entidad y lo toca el máximo órgano, ¿sí? Acá hay una fisura como en ese concepto tradicional en las entidades sin ánimo de lucro con respecto del manejo del patrimonio y estas entidades sí pueden tocar el patrimonio en cuanto al aspecto tributario corresponde y se refiere, sí lo van tocando, es decir, lo van ejecutando, lo van agotando, lo van debitando, si lo quieren así de una manera más clara y precisa, lo van debitando directamente del patrimonio en cuanto al registro fiscal, lo van ejecutando directamente del patrimonio a medida de la ejecución de la donación, ¿sí? Entonces es aquí básicamente donde tenemos la diferencia de tratamiento de la donación, que mientras de la donación condicionada, que mientras en materia contable se registra como un pasivo, en materia tributaria se registra al patrimonio y directamente el patrimonio se va ejecutando, pero en cuanto al tratamiento fiscal, ¿sí? Bueno, ya luego me dice la norma, a medida que la donación se vaya cumpliendo o se cumpla, se va reconociendo el ingreso. Entonces aquí el tratamiento se vuelve a alinear al contable y es decir, a medida que usted la va agotando, va ejecutando el recurso, lo va reconociendo en el ingreso y también va reconociendo la ejecución en el gasto, de modo que el efecto es cero, ¿sí? Pero igual hay que pasar por cuentas de resultado de la ejecución de la donación condicionada. Bueno, en cuanto a la medición, en el aspecto contable, la norma me dice
usted mide el valor razonable del activo recibido o por recibir, ¿sí? Bueno, y aquí de pronto vale la pena hacer la aclaración que en este punto el valor razonable, ¿qué es el valor razonable? Pues es el valor, o sea, es el valor que tiene la donación al momento de recibirla. Ese es el valor razonable, ¿sí? Porque nosotros tradicionalmente hemos entendido, no, es que el valor razonable es el valor de mercado. No, 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 no. En este caso, el valor razonable es el valor que tiene en el momento de recibir la donación, ¿sí? Y eso en cuanto a la medición. En el aspecto contable. Y en el aspecto tributario, ¿sí? Pues la norma tributaria no me dice cómo es la mida, pero sí a través del artículo 28 nos dice realice el ingreso de acuerdo a cómo lo tienen que hacer los obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Y en este momento, o sea, y si nosotros revisamos ese artículo 28, ¿en qué momento vamos a realizar el ingreso? Entonces dice, lo realiza de acuerdo a cómo lo hacen los obligados a llevar contabilidad, y los obligados a llevar contabilidad reconocen el ingreso y realizan el ingreso cuando tienen el carácter de exigibles, cuando tienen el derecho a exigirlos, ¿sí? Digamos que en los no obligados a llevar contabilidad, el ingreso se materializa cuando efectivamente lo reciben, excepto cuando se trata de dividendos y participaciones, ¿sí? Pero en cambio, en los obligados a llevar contabilidad, no es cuando efectivamente lo reciben, porque no estamos llevando una contabilidad de caja, sino cuando nace el derecho a recibirlos, ¿sí? Pero realmente si vamos a buscar una norma de medición en la norma tributaria, pues no la tenemos. Entonces, por eso hacemos uso de lo que nos dice el artículo 28 del Estatuto Tributario, ¿sí? Bueno, en cuanto a las revelaciones, de acuerdo a la norma contable, tenemos que revelar de las donaciones cuál es la naturaleza, el importe de la donación recibida, cuáles fueron como las condiciones de cumplimiento, cuál fue la parte incumplida, por qué no se incumplió, ¿sí? O las condiciones incumplidas y otras contingencias que se hayan podido presentar. Y también, me dice la norma internacional, indique otras modalidades de ayuda de las que se haya beneficiado directamente la entidad. Entonces, tenemos que hacer una explicación bastante detallada de lo que hemos realizado con esa donación. En materia tributaria, lo que más se aproxima a las revelaciones es el reporte de conciliación de las diferencias entre lo contable y lo fiscal, ¿sí? Que se encuentra consagrado en el decreto 1625 del año 2016. Entonces, sí, digamos que esto es como una revelación, como poder identificar ese tratamiento diferente entre la norma contable y la norma tributaria. Entonces, ojo aquí, volviendo al tema del tratamiento diferente, que si a 31 de diciembre quedan unos saldos pendientes de ejecutar, en materia contable, pues este saldo quedará en una cuenta del pasivo, pero en materia tributaria, este saldo me va a quedar en una cuenta del patrimonio, ¿sí? Entonces, aquí también hay que tener mucho cuidado porque recuerden que ahora sí, a las entidades sin ánimo de lucro les aplica el sistema de comparación patrimonial que antes no les aplicaba, ahora sí les aplica, y hay que tener muy claramente detallada la diferencia del patrimonio entre un año y otro, y hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque como sí les aplica el sistema de comparación patrimonial, hay que tener muy clara la razón por la cual nos incrementa el patrimonio y no vaya a ser que la DIAN nos configure una realización de ingresos por ese incremento en el patrimonio. Entonces, por eso, ojo ahí que hay que tener mucho cuidado. Acá en pantalla les estoy indicando cuál es la normatividad aplicable. Bueno, hay otros aspectos que también debemos tener en cuenta, hay dos aspectos más tributarios a tener en cuenta, es cuando los recursos de cooperación internacional son considerados de utilidad común. Y en cuanto a esa calificación de que el recurso sea de utilidad común,
tenemos el artículo 96 de la ley 788 del 2002, que fue reglamentado por el famoso decreto 540 de 2004, ¿sí? Y este decreto que reglamenta la ley 788 básicamente nos dice que estos recursos, cuando son de utilidad común, tienen exención de todo impuesto, tasa, contribución, ¿sí? ¿Y cuáles son esos recursos que se revisten de esta característica de utilidad común? Fondos provenientes de auxilios o donaciones de entidades o gobiernos extranjeros, con los cuales Colombia tiene convenios, ha suscrito o tiene relaciones, ¿sí? Amparados por acuerdos intergubernamentales. O sea, mire la importancia de lo que es que Colombia pertenezca a estas organizaciones, porque al hecho de que Colombia, a través de la Constitución, acepta el derecho público internacional y entra a formar parte de organizaciones internacionales, Colombia acepta las condiciones de estas organizaciones y suscribe de manera específica, clara y específica, algunos acuerdos, algunas líneas de trabajo, ¿sí? Entonces, o sea, esto lo repito para que tengamos claridad cuándo el recurso puede ser revestido de esta condición, de esta característica de utilidad común, ¿sí? Y pues el primer requisito es que provenga de un organismo o de una organización internacional. Y el segundo requisito es que sea destinado a programas de utilidad común que se encuentren amparados por acuerdos intergubernamentales, ¿sí? Programas de utilidad común, es decir, como líneas de trabajo que ya tiene establecidas el gobierno nacional, el gobierno colombiano, ¿sí? Entonces, se ha entendido que para que estos recursos gocen de esta exención de todo impuesto, tasa, contribución, entonces hay que cumplir estos requisitos. Primero, que exista el convenio del acuerdo, que Colombia se haya suscrito a estos convenios y a estos acuerdos. Segundo, que se trate de auxilios o donaciones con carácter no reembolsable, no reembolsable. Y tercero, que estos proyectos a desarrollar sean de utilidad común, ¿sí? Y repito, que sea de utilidad común es porque está alineado con las líneas, con los programas de trabajo del gobierno, que sean de utilidad común. Es decir, que tenga acceso una población vulnerable, una comunidad vulnerable, etcétera. Bueno, esto para obtener el beneficio. Bueno, adicionalmente a esto, pues hay una logística, ¿no? Detrás de que el recurso sea considerado de utilidad común. Me refiero, se recibe el recurso, pero la entidad que va a ejecutar el recurso tiene que registrarlo o tiene que pues hacer la gestión de registrar estos recursos en la APC, que ya vimos que es la entidad que se encarga de canalizar y también de gestionar estos recursos y de controlarlos. Entonces, la entidad donataria tiene que encargarse de la gestión de hacer el registro en APC y la entidad donataria también tiene que encargarse de informar a la DIAN que el recurso que recibe es de utilidad común, ¿sí? Aquí hay otra observación que les quiero hacer. La DIAN no entra a calificar el recurso. La DIAN no entra a decir, oiga, sí, tiene razón, su recurso es de utilidad común. No, la entidad donataria simplemente lo reporta a la DIAN y ya la DIAN lo tiene allá pendiente para un control posterior, pero la DIAN no entra a calificar el recurso. Y es la entidad donataria la que a su vez tiene que hacer la gestión ante los proveedores para lograr estos beneficios de tasas, de contribuciones y de impuestos, ¿sí? Es la entidad donataria la que tiene que hacer toda esta como logística de lograr la exención tributaria. Bueno, hay otra situación que se deriva de este tipo de recursos de cooperación internacional y es que cuando los recursos se reciben de organismos internacionales, ¿sí?
¿Y por qué hago tanto énfasis que sea un organismo internacional? Porque es que se pueden recibir recursos de organismos privados. Y recordemos, como ya lo vimos, un organismo internacional es un organismo compuesto por varios estados, por varios países y que pertenece al derecho público internacional. Entonces, cuando se reciben recursos de cooperación internacional de organismos internacionales o de organizaciones internacionales, adicionalmente la entidad donataria debe cumplir con la realización, elaboración del famoso formato de información exógena, formato 1159, ¿sí? Este formato, hasta 31 de diciembre del año 2020, debía reportarse todos los meses a la DIAN, ¿sí? Pero a partir del año 2021, este formato va a ser de manera anual, Y en este formato se van a registrar o se van a informar la ejecución de los proyectos de cooperación internacional con organismos internacionales, únicamente estos recursos. La ejecución de los recursos de cooperación internacional que se reciben de organismos internacionales. Entonces, allí en este formato 1159, pues vamos a identificar el número del convenio, vamos a precisar la identificación de ese convenio, el nombre o razón social del organismo internacional con el que se celebra el convenio y el país de origen de este organismo, la relación de los contratos que se celebren en desarrollo de cada uno de los convenios, es decir, la entidad para ejecutar estos recursos tiene que contratar proveedores, servicios, etcétera. Entonces, en este formato 1159 es un formato que se compone como de 3 pestañitas. Entonces, en la primera pestañita, pues se identifica el convenio. En la segunda pestañita se relacionan todos los contratos que se han celebrado en desarrollo, o mejor dicho, que se celebran con ocasión de la ejecución de estos recursos. Y en una tercera pestañita, se van a relacionar todos los pagos, abonos en cuenta y las retenciones en la fuente practicadas que se han realizado con cargo a estos recursos de cooperación internacional. Esa tercera pestañita se parece un poquito al formato 1001 de información exógena que reportan anualmente todas las entidades obligadas a reportar, ¿sí? Entonces, esta es otra obligación que se deriva de ejecutar recursos de cooperación internacional que se reciba de organismos internacionales. Bueno, esto pues es lo que traía para el día de hoy. Les agradezco muchísimo el espacio brindado y les recuerdo y les reitero que todo es dentro de nuestra campaña promocional del programa de acompañamiento tributario y contable a entidades sin ánimo de lucro. Aquí con mucho gusto para servirles a todos. Doctora Alonso, pues a usted muchísimas gracias por haber estado de nuevo en este espacio de charlas con Actualícese y pues esperamos reencontrarnos pronto para tratar otro tipo de tema. Doctora Mónica, gracias. Es muy amable. Con mucho gusto, doctor. Muy bien tratado el tema, muy específico, muy en detalle, muy claro la parte tributaria, muy clara la parte contable, muy clara el marco conceptual de todos esos convenios de cooperación internacional. Muchas gracias. Muchísimo gusto, doctor José Hoy Hernando. empezamos a hacer preguntas por cuestión de tiempo, pero en la próxima oportunidad entonces lo haremos. Me da mucho pesar, quedo muy pendiente para las preguntas. Listo, ok. Gracias, a las doctor. personas que se conectaron a esta primera charla del día, un cordial agradecimiento y una invitación para que a las 11 de la mañana se conecten de nuevo con Charlas con Actualícese. Estará con nosotros la doctora Heidi Balanta y el tema Mecanismos para la sostenibilidad de un programa de protección de datos personales. Nos reencontraremos en contados minutos. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.